Muy buenos días, un saludito en los corazones de Jesús y de María. Vamos a empezar esta enseñancita de hoy. Vamos con la tercera parte de María en las Escrituras. Hoy vamos a hablar de los títulos que nosotros le damos a la Santísima Virgen María, que todos son títulos bíblicos, pero muy en especial vamos a hablar de uno: María, Arca de la Nueva Alianza. Entonces empecemos. Nosotros sabemos que a la Virgen María se le dan muchos títulos, y esos títulos los rezamos constantemente en las letanías, y entre esos títulos, que todos son bíblicos, encontramos uno de ellos que es Arca de la Alianza. Pero ¿en qué se basa la Iglesia Católica para decir que María es el Arca de la Nueva Alianza? ¿Será que se le ocurrió de la nada por allá a un papa? ¿Será que la Iglesia Católica se inventó una enseñanza sobre la Virgen María? ¿Por qué los católicos decimos que María es Arca de la Nueva Alianza? Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2676, párrafo 490. Dice así: María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el Arca de la Alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, llena de gracia. Se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Leo: y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo, y Él será su Dios con ellos. Palabra de Dios. Todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica está basado en las Escrituras. Entonces veamos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que María es la hija de Jerusalén. Es un título que se le da: la hija de Sión, el Arca de la Alianza, el lugar donde reside la gloria de Dios. Pero también vemos cómo este numeral nos cita varios textos de la Biblia. Por ejemplo, Sofonías 3:14 dice: grita de gozo, oh hija de Sión, y que se oiga tus aclamaciones, oh gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén. Y dice en el versículo 17: Yahvé tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti, y te renombrará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, como lo haces tú en el día de la fiesta. Y Zacarías 9:9 dice: salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Y segunda de Crónicas capítulo 5, versículos 7 al 14 dice, leamos: los sacerdotes introdujeron el Arca de la Alianza de Yahvé a su lugar, al santuario de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas por encima del arca, cubriendo el arca y sus barras. Por encima las barras eran tan largas que se veían sus puntas desde el lugar santo, desde la parte anterior al lugar santísimo, pero no se veían desde fuera, y allí están hasta el día de hoy. En el arca había solamente las 2 tablas que Moisés puso en ella, en el Horeb, cuando Yahvé hizo alianza con los hijos de Israel a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin hacer distinción de clases, mientras todos los levitas, cantores, Asaf, Hermán y Jedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, cuando alzaron la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, para alabar a Yahvé diciendo: porque es bueno,
porque es eterno su amor. En ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios. Palabra de Dios. Así vemos que el catecismo de la Iglesia Católica es bíblico, porque toda su enseñanza está apoyada de una forma directa o indirecta, siempre en las Sagradas Escrituras. Ahora, claro, tenemos que reconocer que todos los atributos que se le dan a la Virgen María son cristocéntricos. O sea, cuando alabamos a la Virgen María por un título o por un atributo, es porque estamos hablando de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos diciendo que Cristo es Dios. No que María es una diosa, sino que Jesús es Dios y ella es la Madre de Jesús. Por lo tanto, el atributo que se le da a María es cristocéntrico. Uno de los títulos que se le da a la Virgen María es hija de Sión. Vamos a Sofonías 3:14. Leamos: grita de gozo, hija de Sión. Resulta que cuando Sofonías dice alégrate, hija de Sión, son las mismas palabras que utiliza el ángel Gabriel cuando saluda a María: alégrate, llena de gracia. Nosotros los católicos también lo repetimos constantemente: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y es lo mismo que dice Sofonías, allá en el capítulo 3, versículo 14. Vemos entonces que es cambiada llena de gracias por hija de Sión. Esos son títulos que se le dan a la Virgen María: la llena de gracia, la hija de Sión, hija de Jerusalén. Vamos a ver entonces cómo termina Sofonías en el capítulo 3, pero ahora termina en el versículo 15. Leo: pues Yahvé ha cambiado suerte, ha alejado de ti tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues en medio de ti está Yahvé, Dios de Israel. Palabra de Dios. Vemos que son las mismas palabras del ángel Gabriel, pero en el versículo 15 dice: Yahvé, Dios de Israel, está contigo. Y el ángel dice: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, el mismo texto en donde se está anunciando a María la encarnación del Hijo de Dios, y ahora está profetizando que la hija de Jerusalén, la hija de Sión, es aquella que el Señor va a estar siempre con ella. Y ahora vamos a ver cómo lo dice Zacarías, porque Zacarías también hace una alusión a la hija de Sión, pero deja más claro quién es esa mujer, la hija de Sión. Leamos en Zacarías 9:9. Dice: salta, llena de gozo, hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Palabra de Dios. A ver, analicemos esto. ¿Quién era el que iba montado en un burro hacia Jerusalén, allá en Domingo de Ramos? Jesús, ¿verdad? Es decir, que la profecía de Zacarías 9:9 nos está hablando de Jesucristo. Mucha atención a esto. Resulta que los reyes entraban en caballos finos, sin embargo este rey es tan humilde que entra montado en un burro, en un animal de carga. ¿Y quién es la madre de ese rey, a la que dice alégrate, llena de gozo, oh hija de Sión, hija de Jerusalén, porque tu rey viene hacia ti, tu Señor es humilde, es un rey y es victorioso? Vemos cómo son las mismas palabras que se le dice a María allá en la Anunciación. El ángel le dice: llena de gracias, el Señor es contigo, porque vas a ser madre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es una profecía clara de la Virgen María. Es por eso que a María le damos estos títulos especiales. A veces la gente cree que cuando alabamos a la Virgen María allá en las letanías, que es que queremos exaltar a María y dejar de lado a Dios, pero no. Es que todas las alabanzas y los atributos que se le dan a María nos están refiriendo a Cristo. Ella es la hija de Sión, Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que iba a entrar victorioso en Jerusalén. Ahí es que entendemos cómo la Iglesia Católica nos enseña sobre María, pero en una forma cristocéntrica.
todos los atributos de María le vienen de Cristo. Si María no hubiera sido la madre de Cristo, en este momento no sabríamos nada de ella. Hubiera pasado como cualquier otra mujer del montón. A ella venimos a conocerla y a saber de ella es por ser la madre de Jesús. Y al ser la madre de Jesús, se ha convertido en la madre de la iglesia, porque ella es madre no solo de la cabeza, sino del cuerpo también. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, como lo veíamos en la segunda parte de estas enseñanzas. Ahora, resulta que en el pueblo de Israel, el arca de la alianza era utilizada como un signo de victoria. Siempre el arca era llevada adelante con el fin de vencer en las batallas. Y vemos que el pueblo de Israel siempre vencía en las batallas. ¿Por qué? Porque llevaban el arca por delante. Pero resulta que una vez secuestraron el arca, la secuestraron los filisteos, y entonces empezaron a tener pestes. Y fue tanta la desgracia que les vinieron a los filisteos que la tuvieron que devolver. Se estaban llenando de tumores y estaban muriendo todos los filisteos. Ahí podemos ver que el arca una vez más le dio la victoria y el triunfo al pueblo de Israel. Ahora vamos a emprender un viaje en busca del arca perdida. ¿Quién es el arca perdida? ¿Dónde está el arca perdida? ¿Por qué se perdió el arca? ¿Qué fue lo que pasó con el arca? ¿Qué es el arca de la alianza? Vamos a las escrituras en Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 20. De hecho, esas indicaciones del arca las vimos en el tema de la idolatría. Bueno, pero eso sí se lo voy a dar para que ustedes lo estudien en la casa. Entonces vemos que el arca era más o menos un cajón que medía 75 de alto por 75 de ancho y 1,25 m de largo. Era una especie de sarcófago o cofre. El arca tenía varios símbolos. Primer símbolo, el oro. El oro era el más rico de los metales que habían en esa época, lo más precioso. Por eso dice que el arca tenía que ser revestida de oro por dentro y por fuera, signo de la pureza y santidad de aquel objeto. Mucha atención a estas indicaciones, porque si decimos que María es arca de la nueva alianza, estamos diciendo que María tiene que ser aquella persona más sagrada por el pueblo de Israel, aquella criatura más pura, porque está hecha con los materiales más puros, para poder ser la madre de Jesús, del Emanuel, del Mesías. Y continuamos con la descripción del arca. Oiga lo que dice en el versículo 12. Le pondrás 4 anillos, 1 en cada ángulo, 2 a un lado y 2 al otro. Haz también 2 barras de madera de acacía y las cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca para llevarla. Estas barras estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. Palabra de Dios. Estas barras eran para transportar el arca. El arca era tan sagrada que cuando un sacerdote intentó tocar el arca, cayó muerto al instante. Vean lo sagrada que era el arca para el pueblo de Israel y para Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo único que podían tocar eran las barras. Podían echarse a hombros las barras y podían transportar. Ahí vemos sobre las procesiones. Pero bueno, sigamos leyendo. Éxodo 25:16, leo. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Palabra de Dios. Ojo, miremos qué era el testimonio. Las tablas de la ley dentro del arca. Ahí se iban a colocar las tablas de la ley. Y ojo, mucho cuidado, porque estas tablas tenían algo particular. Porque nos dice la Biblia que fue el dedo de Dios el que escribió la ley de Moisés. Es decir, es la palabra de Dios en piedras. Entonces ahora vamos a ver el significado de estas palabras. En Éxodo 25:17. Leamos. Le harás una cubierta, el lugar del perdón, de oro puro, de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Palabra de Dios. Ahí vemos que el arca era como un cofre abierto, pero luego se le iba a poner una tapa o una cubierta, a la que se le llamaba el lugar del perdón. O sea que aquel lugar iba a ser santo, sagrado.
Y vamos a ver cómo concluye la explicación de qué es el arca. Lo vemos en Éxodo 25:18. Dice así: asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrá sobre el arca. Palabra de Dios. Entonces vemos que Dios manda a Moisés hacer 2 imágenes sobre el arca. Y vemos que esas imágenes eran transportadas a hombros. Ahora sí que esto se parece a una procesión. Es decir, que no hay ningún problema con cargar imágenes, siempre y cuando éstas no sean ídolos. Eso es lo que realmente nos dice Dios. ¿Los ángeles son dioses? No. Simplemente son imágenes que son representadas a través de figuras de los querubines. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una imagen de la Virgen María y la llevamos en hombros, en procesión, ¿estamos diciendo que la Virgen María es una diosa? No. La Virgen María simplemente es una servidora de Dios que está siendo representada en una imagen, igual que los querubines que estaban sobre el arca. Ahora, todo esto tiene un simbolismo, porque estos 2 querubines representan los 2 querubines que están en la entrada del paraíso. ¿Se acuerdan que Dios los puso allá en la puerta del paraíso, allá en Génesis, para que Adán y Eva no se entraran nuevamente después de haber pecado? Eso quiere decir que esta arca representa el paraíso. Allí donde está el paraíso, están los querubines protegiéndola. Eso es lo que nos enseña el arca de la alianza. Ahora sí, vamos a mirar qué se hizo el arca de la alianza. ¿Dónde está? Vamos a segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Aquí es donde empiezan los problemas de los hermanos separados. Ojo, si su Biblia no es católica, usted no va a encontrar esta cita, porque resulta que los hermanos separados le quitaron a sus Biblias los libros deuterocanónicos. Por eso ellos no saben dónde está el arca de la alianza. ¿Y qué fue lo que pasó con el arca? Nosotros los católicos lo sabemos, porque tenemos la Biblia completa. ¿Saben ustedes una de las marañas que les toca inventarse a los hermanos separados para poder citar este texto? Ellos dicen: este libro no es parte de la Biblia, pero sí es un libro de historia judía. Y entonces ahí se nos cuenta qué pasó con el arca. Y entonces, para justificar que puedan utilizar algo más que la Biblia, y terminan yéndose a segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Miremos que los hermanos separados, cuando se ven encartados, se inventan cualquier cosa, incluso hasta salirse de su doctrina de solo escritura. Ahora sí vamos a segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Leamos. En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios el profeta tomó la tienda y el arca y subió al cerro a donde había subido Moisés y donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes. Y luego clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Cuando Jeremías lo supo, les llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo Judas Macabeo está describiendo cómo el profeta Jeremías, el mismo profeta del libro de Jeremías, toma el arca con la tienda de las citas y el altar del incienso y lo escondió en una cueva secreta. Tapó la cueva
e inmediatamente él se retira de aquel lugar. Y vean lo que sucede en el versículo 6. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y les sea propicio. Es decir, el arca de la alianza y aquel lugar iba a quedar escondido. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios viera el momento preciso, el momento oportuno. Y vean cómo concluye el versículo 8. Leo: entonces revelará el Señor todo esto. Palabra de Dios. Oigan lo que va a mostrar. El Señor, para poder encontrar el arca de la alianza, aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Resulta que cuando Moisés se iba a encontrar con Dios en el arca, porque Dios dice que él iba a presentarse delante de Moisés en medio de los querubines del arca. Entonces, cuando Moisés se dirige a la tienda de las citas, una nube cubría con su sombra el lugar santísimo, y la gloria de Yahvé se manifestaba en aquel lugar. Cuando Salomón construye el templo, sucede lo mismo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, que dice que tanta era la gloria del Señor que la nube había cubierto aquel lugar, que los sacerdotes tuvieron que salir, porque eran indignos de estar en ese lugar tan santo. Y vemos que todo esto tiene un gran significado con respecto a Jesús y a María. Ya lo vamos a ver. ¿Qué representaba el arca de la alianza para los judíos? Dice Éxodo en el capítulo 40, versículo 21, leo: llevó entonces el arca a la morada, es decir, a la tienda de las citas. Sigo. Colgó la cortina y cubrió así el arca de la alianza, como Yahvé había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda de las citas, al lado septentrional de la morada. Palabra de Dios. La manifestación de la nube o la gloria de Yahvé es conocida por los judíos como la Shekinah. La Shekinah es la palabra que se utiliza para decir presencia de Dios, la gloria de Dios o la gloria que cubría aquel lugar tan sagrado. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cuando vuelve a aparecer la nube, porque dice que la nube no aparecería hasta que apareciera el arca de la alianza. Cuando se apareciera la nube, ahí se va a encontrar el arca de la alianza. Y leamos lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 35. Leo: contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Ahí vemos que acaba de aparecer la nube que cubría el arca de la alianza, pero esta vez se aparece sobre la Virgen María, la nueva arca de la nueva alianza. Veamos cómo dice allá en Éxodo 40, que la nube cubrió la tienda de las citas. Y vemos cómo dice aquí el ángel que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. O sea que el Espíritu Santo cubrirá con la sombra a la Virgen María. El poder del Altísimo se está manifestando en aquel lugar donde está la Virgen María. Entonces, bien, nosotros creemos que la Virgen María fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, así como sucedió en la antigua alianza con el arca, y que esta nube fue la que engendró al Hijo de Dios en María. Entonces veamos qué es lo que hace tan especial el arca. Pongan mucho cuidado a esto. Si el arca no contuviese algo realmente especial, pues simplemente no sería especial. Vamos a ver qué dice la Biblia en Hebreos 9:4. Leo: donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Palabra de Dios. Vamos a ver un detalle. ¿Por qué fue que la vara de Aarón había florecido? Fue cuando Dios dio esa señal para elegir a Aarón como sumo sacerdote. Y las tablas de la ley, es decir, en el arca de la alianza, no solo se colocaron las tablas de la ley, sino también un vaso de oro
con un poco de maná, el pan que caía del cielo, y también la vara de Aarón. Eso lo podemos ver desde lo que la iglesia llama la tipología. ¿Qué es la tipología? Es una rama de la teología que encuentra en las figuras del Antiguo Testamento las realidades del Nuevo Testamento. Ejemplo, el maná. Se decía que era el pan que bajaba del cielo. Eso lo vemos en Éxodo 16:32. Pero ahora Jesús en el Nuevo Testamento se compara con el maná y él dice en Juan 6:48 al 51, leo: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen al pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Es decir, para Jesús y para todos, este pan va a ser superior al maná del Antiguo Testamento, porque el maná del Antiguo Testamento la gente lo comía, pero al final terminaban muriendo. Entonces Jesús decía: pero el que coma de este pan vivo que ha bajado del cielo, que soy yo, va a tener vida eterna y ya no morirá. Es decir, que el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. Vamos a ver otro signo de Jesús: la vara de Aarón. La vara de Aarón había florecido para escogerlo como sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 20 nos dice que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. De manera que Cristo supera el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Pero la vara de Aarón era una prefigura de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Y por último, estaban las tablas de la ley, a lo que se le conocía como la palabra de Dios en piedras. Resulta que en el Nuevo Testamento nuevamente aparece la palabra de Dios, pero ya no en piedras, sino que nos lo dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra de Dios se hizo carne. Palabra de Dios. Cristo supera por completo el Antiguo Testamento, y en Cristo se completa todo el Antiguo Testamento. Entonces, mucho cuidado. Ahora sí vamos a ver qué era lo que hacía tan especial el Arca de la Alianza. Era que dentro de ella contenía el maná, el pan que caía del cielo, contenía la vara de Aarón y contenía las tablas de la ley. Eso era lo que hacía tan especial el arca. La pregunta es, en el Nuevo Testamento, ¿quién contuvo dentro de su ser al pan vivo bajado del cielo, al sumo y eterno sacerdote, a la palabra de Dios hecha carne? La Virgen María, ¿verdad? Pues entonces María es la nueva arca de la nueva alianza. Y ella es tan sagrada porque contiene lo más sagrado de este mundo, al Dios encarnado. Por eso es que el arca tenía que ser perfecta, tenía que ser hecha con los mejores materiales, porque María de la misma manera tenía que ser perfecta y hecha de la mejor calidad de un ser humano, inmaculada, sin pecado concebida, porque lo que iba a estar en ella era el mismo Dios hecho carne. Gloria a Dios. Por eso, cuando ustedes van a un sagrario y se ponen a pensar en ese sagrario, van a ver que es lo mismo que la Virgen María, y ven que en su interior está la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque María fue la primera custodia, fue el primer sagrario que contuvo al pan vivo bajado del cielo. Si miramos dónde está el Santísimo en las iglesias, vemos que siempre colocan dos querubines a los lados. ¿Se han fijado en ese detalle? La mayoría de las iglesias donde está el Santísimo están los dos querubines. De hecho, el lugar santísimo, ese sagrario, es signo de la Virgen María, porque María es la realidad del Arca de la Alianza. Por eso es que nosotros llamamos a María la Santísima Virgen María. ¿Por qué Santísima? Porque ella contuvo dentro de su ser a lo más santo de este mundo, el Dios encarnado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar hasta aquí esta enseñanza para que no se nos haga tan largo el videíto y no se me aburran. Vamos a terminar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se pierdan las otras partes, todavía no termina esta enseñanza del Arca de la Alianza, falta la mejor parte. Que Dios los bendiga, suscríbanse al canal y denle like y compartan el video con sus amigos, familiares. Muchas gracias.